Sí, congresista. Presidenta, para registrar mi voto a favor. Congresista Salguana, ¿no? Sí, por favor. A favor. Gracias, congresista. Señores congresistas, se ha aprobado por unanimidad las actas de la tercera sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre y el acta de la sesión extraordinaria de fecha 1 de septiembre. Pasamos a informes. Los señores congresistas, debo informarles que hemos recibido el oficio 577-2021-2022 ADP-D CR, mediante el cual se nos informa que el Pleno del Congreso en su sesión de fecha 9 de septiembre ha acordado el retiro de la congresista Sigrid Bazán como miembro accesitario de la Comisión de Constitución. Igualmente debo informar que hemos recibido el oficio circular 051-2021-2022 ADP-CD, por el que se nos informa que el Consejo Directivo en su sesión de fecha 7 de septiembre aprobó el acuerdo 054-2021-2022 Consejo-CR respecto a la tramitación de los instrumentos procesales de control parlamentario sobre los actos normativos del presidente de la República a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos. En ese sentido, con relación a los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales, se acordó que se continúe con el trámite procesal parlamentario en que quedaron en el anterior Congreso y que los dictámenes aprobados por la Comisión de Constitución y Reglamento retornaran a la Comisión para su evaluación y pronunciamiento. En este caso estamos hablando de aproximadamente más de 300 y tantos expedientes que van a regresar a la comisión y que van a ser tratados por el grupo de trabajo, y otros tantos que cuentan ya con dictámenes van a tener también que ser revisados por la Comisión de Constitución. Finalmente, quisiera informarles que el miércoles pasado se instaló el grupo de trabajo encargado del control de los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales, y se eligió como coordinadora a la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, a quien felicitamos por su designación y le deseamos éxitos en su gestión. Cabe indicar que dicho grupo está conformado además por los congresistas Luis Aragón Carreño, de Acción Popular, Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, Marta Moyano, de Fuerza Popular, y el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Es importante mencionar que los congresistas Betsy Chávez Chino y Edgardo Reimundo han presentado su renuncia a conformar dicho grupo de trabajo, por lo que su formación inicial, que era de 7, actualmente es de 5 congresistas. No obstante, se invita a los congresistas que deseen participar, que puedan presentar su interés para formar parte de este importante grupo de trabajo. Con relación al otro grupo de trabajo encargado del seguimiento y reporte de recomendaciones, sugerencias y observaciones a la legislación, compuesto por los congresistas José Elías Ábalos, Bernardo Quito Sarmiento, Alejandro Cabero, Héctor Ventura y José Gerí, debemos informar que aún no ha sido posible su instalación. Sin embargo, el día de hoy, al término de la sesión, han sido convocados para poder elegir al coordinador del grupo. Si algún congresista tuviera algo que informar, por favor, sírvase manifestarlo. Congresista Aragón, tiene la palabra. Gracias, congresista. Vamos a dar cuenta de su voto a favor de la aprobación del acta. Pasamos a sección pedidos. Si algún congresista quisiera hacer algún pedido, por favor, sírvanse intervenir. No habiendo pedidos, ningún pedido, vamos a pasar a la estación orden del día. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 0152-2021,
ley que modifica la ley 27.683, ley de elecciones regionales, y la ley 26.894, ley de elecciones municipales, para garantizar el cumplimiento de los mandatos de elección popular de 4 años en los gobiernos regionales y municipales, a cargo del congresista Pasión Dávila Atanasio, del Grupo Parlamentario Perú Libre. De conformidad con el artículo 70 del reglamento, invitamos al congresista Pasión Dávila, del Grupo Parlamentario mencionado, a fin de que pueda exponer los argumentos del proyecto de ley 0152-2021. Tiene la palabra, congresista. Muchas gracias, señora presidenta, miembros que la acompañan, colegas congresistas de esta comisión tan importante, Comisión de la Constitución. A ustedes agradecerle infinitamente por darme la opción y sustentar el proyecto de ley que modifica la ley 27683, ley de elecciones regionales, y la ley 26864, ley de elecciones municipales, para garantizar el cumplimiento de los mandatos de elección popular en 4 años en los gobiernos regionales y locales. Es el título de la ley que quiero, por favor, que todos tomáramos la atención, a fin de que es una ley que enmarca a nuestro contexto nacional, teniendo en cuenta de que en estos momentos, cuando nosotros hacemos la observación, los señores gobernadores regionales, alcaldes provinciales, distritales, regidores, ya están en una campaña política. ¿Y con qué recursos? Con el recurso del pueblo. Seguramente no lo hacen directo, pero lo están haciendo en forma indirecta. Los días sábados y domingos, los carros a la disposición de los trabajadores. Y los trabajadores haciendo trabajo de pintas, haciendo trabajo de proselitismo político. Lo cual no podemos continuar, colegas congresistas, permitir esta situación que va en contra de nuestro pueblo. De toda esta acción, el perjudicado es nuestro pueblo, no es más nadie. Y eso tenemos que evitarla. Esa es la razón. No lo ha hecho el congresista Pasión Dávila, no lo ha hecho los asesores. Es a pedido de nuestro pueblo. Eso es la razón. Cada día que nosotros nos encontramos con nuestros hermanos y nos dicen, ¿quién dice algo de estos señores que vienen haciendo el mal uso de nuestros recursos para su campaña? Y esto no solo de ahora, siempre ha sido. Y hay que ser claros porque incluso ya muchos años, desde qué fecha ya será, han sido alcaldes distritales, provinciales, gobernador regional. Incluso ya tienen en muchas regiones sicarios que han conformado. Y esto no puede ser. Señores congresistas, hay que trabajar porque es nuestra competencia. Y hay que usar todos nuestros medios que pudieran estar a nuestro alcance y de esa manera que prontamente se pudiera aprobar esta ley. Estoy seguro que el pueblo nos va a agradecer, porque eso considero porque es el clamor. Y quisiéramos, señores congresistas, tomarle con mucha seriedad el presente tema. Ya lo dije, el problema, desde años atrás, la mayoría de los gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales, distritales y regidores, sin cumplir su periodo de mandato, ya se encuentran en campaña política, dejando de lado sus responsabilidades como autoridades. Y la Constitución política dice tiene mandato de 4 años, y sin embargo hacen el abuso de la autoridad que tienen con los recursos del pueblo. Eso es el problema latente que nosotros conocemos de cerca.
Es importante mencionar la ley, y estamos bajo el marco de la ley 27683, ley de elecciones regionales, y la ley 26864, ley de elecciones municipales. En su artículo 5 y al artículo 25, respectivamente, precisa que el gobernador y el vicegobernador regional, consejeros regionales, alcaldes y regidores son elegidos mediante sufragio por un periodo de 4 años. Las autoridades elegidas por mandato popular deben cumplir su responsabilidad por el cual han sido elegidos. El artículo 1, objetivo de la ley: modificar el artículo 14 de la ley número 27683, ley de elecciones regionales, y el artículo 8 de la ley 26864, ley de elecciones municipales, a fin de garantizar el cumplimiento del mandato de la elección popular de 4 años en los gobiernos regionales y locales. Artículo 2. Modificación del artículo 14 de la ley número 27683, ley de elecciones regionales, conforme al texto siguiente. Implementos para postular. No pueden ser candidatos en las elecciones de gobiernos regionales los siguientes ciudadanos: el presidente o el gobernador y el vicegobernador, el presidente y el vicepresidente de la República, ni los congresistas de la República, salvo que culminen su mandato por el cual han sido elegidos los alcaldes que desean postular al cargo de presidente regional. De igual manera, salvo que renuncian de manera irrevocable 180 días antes de la fecha de las elecciones. Este caso se refiere a los funcionarios que tiene el país, en este caso los ministros y viceministros del Estado, los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, el defensor del pueblo, el presidente del Banco Central de la Reserva, el superintendente de bancas seguras y administradoras privadas de fondo de pensiones, el superintendente de administración tributaria, SUNAT, los titulares y miembros directivos de los organismos públicos y directores de las empresas del Estado. Salvo que culminen su mandato por lo que fueron elegidos el presidente y vicepresidente regional que desean postular cualquier cargo de elección regional, los alcaldes que desean postular al cargo de vicepresidente y consejero regional. También están impedidos de ser candidatos los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, mientras no hayan pasado a situación de retiro conforme a ley. Los funcionarios públicos que administran o manejan fondos del Estado, los funcionarios de empresas del Estado, si nos solicitan licencias sin goce de haber 30 días naturales antes de la elección, las mismas que deben ser concedidas a la sola presentación de la solicitud. Los funcionarios públicos suspendidos, destituidos o inhabilitados conforme al artículo 100 de la Constitución Política del Perú, quienes tengan suspendido el ejercicio de la ciudadanía conforme al artículo 33 de la Constitución Política del Perú. Los deudores de representaciones civiles inscritos en el registro de deudores de representación civil y los deudores inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos. En ese sentido,
Salvo que, en ese sentido, señores congresistas, quisiera que todos tengamos nuestro valor para que podamos hacer que esta ley ya camine. Somos conscientes de que en estos momentos conocemos todos cómo vienen trabajando los gobernadores regionales. Aparte que están en campaña política, están en esa acción de la corrupción, que a todos los días nos hacen llegar ese pedido a nuestro pueblo. En ese sentido, yo quisiera que en esta parte demos toda nuestra predisposición a fin de que se pueda canalizar en forma regular todo el trámite y estemos pues haciendo llegar el pedido a nuestro pueblo a través del trabajo en el Congreso que venimos haciendo. En ese sentido, agradezco infinitamente, señora presidenta, colegas congresistas, por dar ese espacio y priorizar. Creo coincidimos, aparte de nuestras diferencias políticas, creo el Perú no tiene barreras cuando todos queremos apoyar. En ese sentido, agradezco infinitamente por esa predisposición y la paciencia que han tenido nuestros colegas congresistas. Estoy seguro que todos vamos a apoyar para que esta ley se haga realidad y empiece a caminar. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, congresista Dávila. Si algún congresista tuviera alguna intervención, le damos la bienvenida. Bueno, ya ingresó hace bastante tiempo el congresista Cabero. Le damos la bienvenida y le damos la palabra también. Para mencionar que me parece un proyecto de ley, creo que probablemente si un ciudadano se mete con la población a cumplir un mandato, ese compromiso debe culminar ese mandato. Me parece positivo. Yo incluiría en este proyecto la imposibilidad de los propios gobernadores regionales o alcaldes de postular eventualmente a la presidencia o vicepresidencia de la República, porque eso también implica que ellos abandonen una responsabilidad, lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales, abandonen una responsabilidad municipal o regional y por tanto incumplan ese compromiso con los ciudadanos, ¿no? Pediría incluir eso en el dictamen, pero me parece un proyecto muy positivo. Muchas gracias, congresista. Vamos a tener en cuenta su aporte a ese proyecto de ley. No hay ninguna otra intervención. Vamos a congresista Cerrón. Tiene la palabra. Sí, buenos días, colegas congresistas, señora presidenta. Acá ustedes, buenos días. Sí, es necesario tomar en cuenta esta modificación, toda vez que luego de las elecciones y durante las elecciones se generan también investigaciones, se generan pues malestar en la población, inclusive porque muchas autoridades que han sido elegidas no terminan su periodo. Están viendo más bien la oportunidad de continuar de repente con una ventaja, lo cual no nos parece saludable. Debieran terminar el periodo por el cual se les encargó y dejar pues que la población también tenga la posibilidad de presentar nuevos líderes, nuevas posibilidades democráticas, sea de cualquier u otro partido. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Cerrón. Muy amable. Vamos entonces al siguiente punto. Congresista Dávila, muchas gracias por la exposición. Su exposición nos va a servir para elaborar los fundamentos del futuro dictamen que seguramente va a salir de la Comisión de Constitución. Muchas gracias. El siguiente punto de la agenda es el predictamen recaído en los proyectos de ley 113-2021, 128
2021 y 136 sobre reglas electorales aplicables a las elecciones regionales y municipales del año 2022. Los señores miembros de la Comisión de Constitución, el dictamen en materia de análisis que nos ha traído a esta sesión el día de hoy está referido a los proyectos de ley 113-2021, presentado por el congresista José Luna Gálvez, del Grupo Parlamentario Podemos Perú. Gracias, congresista. El proyecto de ley 128-2021, presentado por diversos congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular. Y el proyecto de ley 130, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, el congresista Eduardo Salguana Cavides. El objetivo de estos proyectos de ley es la incorporación de disposiciones transitorias a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y a la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, a fin de establecer disposiciones temporales aplicables a las elecciones regionales y municipales del año 2022. Para elaborar este dictamen se han solicitado las opiniones de la Asamblea Nacional de Municipalidades del Perú, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de Defensoría del Pueblo, de especialistas en Derecho Electoral, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, de IDEA Internacional, de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. A la fecha se han recibido las opiniones del especialista en Derecho Electoral, el doctor José Villalobos Campana, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Jurado Nacional de Elecciones el día de ayer en la tarde, y también hemos recibido la opinión de la Asociación de Municipalidades del Perú, también el día de ayer muy tarde, por eso no está incorporado al dictamen. Los aportes de todas estas instituciones son importantes para la elaboración del presente dictamen. Con relación a los proyectos de ley, es importante mencionar que estos proponen, en general, la extensión temporal del plazo para realizar modificaciones legales a las normas electorales, el establecimiento de medidas legales especiales para el proceso electoral de las elecciones regionales y municipales del 2022, la suspensión de elecciones primarias en las elecciones regionales y municipales del 22 y, en consecuencia, la elección de candidatos mediante elecciones y la modificación de plazos mínimos de afiliación para poder ser candidatos en las próximas elecciones. La suspensión de la aplicación del literal B del artículo 11A de la Ley de Organizaciones Políticas sobre suspensión de organizaciones políticas por tener un número de afiliados por debajo del establecido en la ley. La suspensión de la aplicación del literal F del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas sobre cancelación de organizaciones políticas por no participar en un número mínimo de circunscripciones territoriales. La modificación del artículo 36C de la Ley de Organizaciones Políticas a fin que la suspensión de la partida electrónica de una organización política no impida la inscripción de renuncias a cargos directivos de una organización política. En el estudio de lo que plantean las propuestas de ley, se ha considerado necesario evaluar el contexto de emergencia sanitaria ocasionado por la propagación de COVID-19, ya que en este proceso electoral implica la movilización de más de 25 millones de personas. En ese sentido, debemos tomar en cuenta que la Organización Panamericana de Salud hasta el 21 de julio pasado señaló que en todo el mundo hay más de 191 millones de personas enfermas de COVID y más de 4 millones de muertos por esta causa. En el Perú, la Sala Situacional COVID reportó al 3 de septiembre pasado, es decir, hace menos de 2 semanas,
más de 2 millones de casos COVID confirmados y casi 199.000 fallecidos. Estos son algunas cifras oficiales. Obviamente no se cuentan los casos no registrados, que según otras fuentes son muchos más de los que formalmente nosotros reconocemos. El inminente advenimiento de una tercera ola pandémica que podría generar entre 30 y 50.000 fallecidos más reportados por el Ministerio de Salud. Como todos sabemos, para mitigar los efectos de la enfermedad se está ejecutando un proceso de vacunación nacional que lamentablemente tiene un lento avance. Casi 8,5 millones de peruanos de 33 millones han recibido las 2 dosis de vacunas necesarias para estar protegidos, mientras que otros 11 millones todavía no han recibido una sola dosis. Además, el gobierno ha implementado medidas con el fin de evitar el incremento de contagios que implican inclusive restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas y de la libertad de reunión, pues están prohibidas la realización de desfiles, actividades civiles, así como todo tipo de reuniones, eventos sociales, políticos, culturales y otros que impliquen concentración o aglomeración de personas que pongan en riesgo la salud pública, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, entre otros. Ante este panorama que pone alto riesgo la salud de la población, que motivó que el anterior Congreso aprobara medidas especiales para asegurar el desarrollo de las elecciones generales sin riesgo de salud de la población electoral y que lamentablemente no ha podido aún ser controlado de forma eficiente y por tanto el riesgo de contagio sigue latente en nuestro país. El dictamen que presentamos hoy, atendiendo a esta coyuntura sanitaria, social y económica, considera justificada la medida de extender temporalmente el plazo para realizar modificaciones a las normas electorales. Por tal motivo, se propone la modificación del segundo y tercer párrafo del artículo 4 de la Ley 26.859, a efectos de que se amplíe la posibilidad de aprobar modificaciones a la normativa electoral dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de esta ley. Este plazo es necesario para prever la posibilidad de realizar algún cambio legal urgente a la normativa electoral, armonizando con el principio de seguridad jurídica. Respecto a las medidas legales principales que se proponen para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales del año 2022, el dictamen propone la incorporación de disposiciones transitorias especiales similares a las ya incorporadas en la Ley Orgánica de Elecciones para las elecciones generales del 2021, con algunos pequeños cambios que giran en torno a fijar las 5 de la tarde como hora de cierre de las mesas de votación y la ampliación de la exoneración de multas para mujeres en gestación o con hijos de edad menor o igual a 2 años. Otra medida que considera justificada el predictamen es la suspensión de las elecciones primarias a fin de que, al igual como sucedió para el caso de las elecciones generales del año 2021, no se aplique a las municipales y regionales del 2022 por 2 principales razones. En primer lugar, y la más importante, es porque el desarrollo de las elecciones primarias implican la movilización de más de 25 millones de personas en todo el país, lo que obviamente expone al contagio masivo de ciudadanos, ya sean militantes, candidatos o votantes. Se debe recordar que al haber elecciones primarias, habría hasta 3 momentos electorales por región: la elección primaria, la elección en sentido estricto y la segunda vuelta electoral regional en los casos en que corresponda. Por ende, el riesgo de contagio de COVID-19 es altísimo, por la que las primarias en esta coyuntura sanitaria en la que nos encontramos devienen una medida contraproducente que pone en riesgo la vida y la salud de 25 millones de personas y sus familias, además de afectar negativamente en las metas y objetivos trazados por el gobierno para el combate del COVID-19. En segundo lugar, y es una razón de relevancia que no podemos dejar de mencionar, es el gasto excesivo que las primarias ocasionarían.
especialmente en circunstancias como las que nos encontramos en este momento, que el principal motivo es el combate al COVID-19 y la generación de empleo. Al respecto, en la Ley de Presupuesto para el año 2022 se proyecta un presupuesto de más de 1.000 millones de soles para las elecciones regionales y municipales próximas. De estos 1.000 millones se estima que cerca de la mitad será destinado a la realización de las elecciones primarias debido a la complejidad y la cantidad de recursos que se necesita para implementarlos. Es decir, aproximadamente 500 millones de soles se podrían gastar en las elecciones primarias. Con el grave impacto que ha causado la pandemia de la COVID-19 en la vida y salud y economía del pueblo peruano, que venimos arrastrando desde hace más de un año y que no nos permite aún recuperarnos como país, nos preguntamos, con el fin de llevar a cabo las primarias, ¿se justifica comprometer la salud y la vida de casi 25 millones de personas y hacer un gasto público de casi 500 millones de soles que podrían servir para la implementación de hospitales o implementación de camas UCI o compras de vacunas para la población? Esta comisión considera que no llevarlas a cabo en esta coyuntura actual, dejando expresa constancia que lo que se propone es la suspensión, no es la eliminación, porque se pone en riesgo de vida y salud de más de 25 millones de personas, implica un gasto que estamos seguros que la población está de acuerdo que sea invertido en compra de vacunas, implementación de camas UCI, en mejora de servicios de salud pública. En reemplazo de las elecciones primarias se propone la realización de elecciones internas organizadas por la OMPE con participación de los otros organismos del sistema electoral. En ese sentido, se hace necesaria también una disposición transitoria para regular dichas elecciones internas. Esto tiene un antecedente en las internas realizadas para las elecciones generales del año 2021. El predictamen también propone modificar temporalmente el plazo mínimo de afiliación, moviéndose la fecha límite para afiliarse del 3 de octubre al 31 de diciembre del presente año, con el objetivo de que la ciudadanía que desee participar lo haga en condiciones que se espera puedan realizarse y mejorarse en los próximos meses. Con relación a la suspensión del literal B del artículo 11A de la Ley de Organizaciones Políticas, que regula la suspensión de partidos políticos por no mantener un número de afiliados, consideramos que se justifica debido a que la tarea de adecuación pueda ser riesgosa para la salud de las personas. A esto se debe agregar la suspensión del literal A del artículo 11A de la misma ley, referente a la causal de suspensión relacionada al número mínimo de comités en funcionamiento que una organización política debe tener. Aquí cabe señalar que los efectos de ambos literales ya han sido suspendidos por el Jurado Nacional de Elecciones desde el año 2020. En relación con la propuesta de suspensión del literal F del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas sobre cancelación de partidos políticos por no participar en un alto número de regiones, provincias y distritos, consideramos que se encuentra justificada la suspensión de dicho literal, pues su aplicación acarrearía que todas las organizaciones políticas participen para evitar su cancelación en un gran número de circunscripciones. Si se tiene en cuenta que existen 9 partidos políticos y 161 movimientos regionales inscritos, la exposición al contagio sería demasiado alta. Por tal motivo, se propone extender la suspensión de este literal C del artículo 13A sobre cancelación de movimientos regionales por no participar en un mínimo de circunscripciones. Respecto al artículo 36C de la Ley 28.094 de Organizaciones Políticas, que dispone la imposibilidad de modificar la ficha registral de una organización política por no pagar una multa electoral que imposibilita afiliar militantes nuevos a un partido, registrar renuncias a cargos directivos, modificar estatutos o reglamentos, registrar alianzas, entre otros. Consideramos que es una norma que afecta el derecho al sufragio activo
y pasivo de los peruanos, más aún en un contexto de pandemia en el que flexibilizar tiempos es necesario para salvaguardar la salud de las personas. Por tal motivo, el predictamen propone permitir de forma momentánea la modificación de la ficha registral de la organización política sobre determinados asuntos que atañen directamente a la libertad de los ciudadanos a formar parte de la organización política y a participar activamente en la vida política del país. Habiendo expuesto los principales aspectos de los proyectos analizados, procedemos a iniciar el debate. Si algún congresista quisiera hacer uso de la palabra, por favor, sírvanse manifestarlo. Presidenta. Presidenta. Sí, congresista Moyano. Presidenta, en realidad está clarísimo porque además se trata de una suspensión, no eliminación, y considerando el tema de la salud, porque ya hasta el Ejecutivo ha estado anunciando una tercera ola y no podemos someter a los ciudadanos a un nivel de contagio en una elección primaria. Además el ahorro nacional que se requiere, ¿no? Yo, presidente, estoy ya lista para votar. Gracias. Gracias, congresista Moyano. Congresista Gerí tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta, y por intermedio suyo un cordial saludo a todos los colegas congresistas. Bueno, he podido escuchar atentamente y también analizado el predictamen materia de exposición, pero me llama poderosamente la atención que, si bien es cierto, estamos en una situación de emergencia nacional que amerita que estemos en menos contacto con otras personas, que evitemos las aglomeraciones, y por eso nosotros mismos estamos dando ese ejemplo, hay otras situaciones que están usándose como excusa de la emergencia sanitaria, la inaplicación, que fueron en gran medida producto de una reforma política que tomó varios años y varias peleas en el Congreso también. Por ejemplo, observamos que, si bien es cierto, las PASO implican un gasto para el erario nacional y una posibilidad de contagio, nosotros estamos a favor de que siga existiendo, pero podemos entender esa flexibilización. Pero no podemos comprender, por ejemplo, y me llama poderosamente la atención, el tema de la reducción de la modificación para que uno se pueda afiliar a un partido político. Esa norma ya ha estado vigente en el periodo, en la elección que acaba de acabar, del 2021, que pedía un año de afiliación, si es que no me equivoco. Entonces estamos variando ello y estamos dando más espacio para que estemos modificando nuestras normas en forma innecesaria, en ese punto en particular. Otro punto que observamos es el tema del plazo para modificar las normas. Hay un tema de seguridad y predictibilidad que siempre debe caracterizar el tema electoral. Y modificar ese punto también preocupa, porque hasta avanzados los meses podemos seguir modificando las reglas de juego, y eso podría afectar el desenvolvimiento de las elecciones en forma correcta, sobre texto de la emergencia sanitaria. Otro punto que he observado y que me llama también la atención es, por ejemplo, el tema de la suspensión de la vigencia de los partidos o movimientos que participen y en caso estos no lleguen a cumplir lo que manda la norma. Muchos partidos, los que han estado trabajando políticamente en forma constante, han trabajado y han hecho su tarea. Entonces, vemos un despropósito, y vuelvo a decir, sobre texto de emergencia sanitaria, se está pretendiendo también dejar fuera de vigencia esta norma, que lo que busca dentro de la reforma es fortalecer a los partidos políticos que están haciendo trabajo político responsable y constante. Entonces, hay una serie de situaciones que nos lleva poderosamente la atención
respecto a ese predictamen que se tiene que seguir debatiendo para afinar algunas cosas, ¿no? Hay que cuidar a la gente, sí. Hay que ahorrar, sí. Y hay que hacer algunos cambios, sí, pero tampoco podemos hacer todos los cambios posibles o algunos que me parecen que no van en este momento sobre texto de esta emergencia sanitaria. Tal vez coincidiremos con algunos colegas en estos puntos, discreparemos en otros, estoy más que seguro, pero finalmente tenemos que ser responsables en que no debemos cambiar todas las reglas de juego como se está pretendiendo prácticamente, o las reglas que son o que entran en vigencia por primera vez en este proceso electoral, y ser más responsables en las cosas que sí vamos a aprobar o a considerar para estas elecciones que vienen en el 2022. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Gerí. ¿Alguna otra intervención? Sí, Congresista Salguana. presidenta, la palabra, por favor. Congresista Salguana y luego el congresista Aragón. Muchísimas gracias, presidenta, y un saludo cordial a todos los colegas parlamentarios de la Comisión de Constitución. Para señalar, en cuanto se refiere al tema del plazo de ampliarlo por 3 meses para que se permita realizar las modificaciones a las normas electorales, consideramos que es pertinente esta ampliación, dado el tema de la emergencia sanitaria, que todos conocemos. Su audio, congresista, no se le escucha. Problemas de línea. Congresista Salguana, se le escucha entrecortado, no lo podemos entender. Congresista Salguana. Creemos que los partidos necesitan fortalecerse. Sí. Sí, por favor, ¿podría repetir la última parte? Porque no se le escuchaba, estaba muy entrecortada su llamada. Ah, perfecto. Disculpe, presidenta. No, lo que estoy señalando es que nosotros estamos de acuerdo con que continúe, que se aplique las elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo año. Creemos que hay que fortalecer los partidos políticos, hay que fortalecer la participación de la ciudadanía y no lo escuchamos, sí, congresista. No lo escuchamos. A ver, mientras mejore el audio, congresista Salguana, porque no lo estamos escuchando. Vamos a darle la palabra al congresista Aragón. Sí, presidenta, ¿me escucha? Sí, congresista, ahí lo escucho bien. Presidenta, Sí, congresista. Congresista Salguana, ¿va a intervenir? Sí, no, como le escuché que le daba la palabra al congresista Aragón. No, continúe usted, congresista. Ah, perfecto, presidenta. ¿Me escucha ahora, presidenta, no? Sí, sí lo escucho. Perfecto, gracias. Vamos a ser precisos por la comunicación. Estamos de acuerdo en el tema de la ampliación del plazo, pero estamos en desacuerdo en que se suspenda la vigencia o la aplicación del tema de las elecciones primarias para las siguientes elecciones, es decir, para las del año 2022 regionales y municipales. Ya el partido ha expresado públicamente que esto debe mantenerse. Solo eso por ahora, presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Salguana. Congresista Aragón, tienen la palabra.
Gracias, señora presidenta. Bueno, estamos en algunos aspectos a favor de este predictamen, pero también encontramos algunas observaciones. Nos parece importante que el predictamen de esta ley que establece reglas electorales aplicables en las elecciones regionales y municipales del año 2022, en la 13ª disposición transitoria nos habla de las personas en grupos de riesgo para COVID-19, identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria, así como las mujeres embarazadas o hijos menores igual de 2 años, están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio o de inasistencia a la integración de las mesas de sufragio. Eso nos parece importante, creo que es saludable. También nos parece importante que se otorgue un plazo adicional de inscripción a partir de octubre hasta el 31 de diciembre del presente año para que personas puedan afiliarse a una organización política y puedan participar con éxito como candidatos a alcaldes o regidores las próximas elecciones del 2022. Muchas veces los plazos, si bien es cierto, han sido plazos largos, pero no han sido de conocimiento de la población. Mucha gente quiere participar, quiere postular por una organización política. Y ahora que este plazo se vence el 2 de octubre, está quedando sumamente corto. Entonces, ese plazo adicional me parece importante. El tema de las elecciones primarias, la suspensión de las elecciones primarias, también estamos de acuerdo, estamos a favor por un tema de emergencia sanitaria. Me parece que todavía no están dadas las condiciones sanitarias, de ser el caso, para poder convocar a elecciones primarias en todas las organizaciones políticas que, a pesar de la cancelación de los partidos que no han pasado la valla, etcétera, sigue siendo un número alto, sumando a eso los movimientos regionales. Sin embargo, las observaciones que tenemos están en función básicamente a la 13ª disposición final, transitoria, que nos dice lo siguiente: para las elecciones regionales y municipales del año 2022 se suspende la aplicación de las disposiciones previstas en los literales A y B del artículo 11A, del literal F del artículo 13 y del literal C del artículo 13A. Bueno, son disposiciones que están en función, creemos, al fortalecimiento de los partidos políticos. Si no nos vamos a poner de acuerdo y no vamos a pensar desde ahora en el fortalecimiento de los partidos políticos, me pregunto cuándo va a ser ese momento. Tenemos que tener organizaciones sólidas, partidos políticos sólidos, movimientos regionales que no sean transitorios o vientres de alquiler, como siempre sucede en la mayoría de regiones. Muchos movimientos regionales, no todos, pero la mayoría, son movimientos que solamente se dedican a postular, a aglutinar un número de personajes, muchas veces cuestionados, para una candidatura regional o municipal. Y ahí está el verdadero problema que tienen las regiones, que tenemos las regiones. La corrupción. Pero la corrupción, ¿dónde se gesta? Muchas veces dentro de algunas organizaciones regionales, no todas, por supuesto, ¿no? Entonces, lamentablemente eso surge y nace desde allí, desde que no tenemos reglas claras, prudentes, concisas, muchas veces verticales, porque necesitamos la autoridad. Entonces, esta 13ª disposición complementaria o transitoria que se pretende aplicar nos genera preocupación, porque nos dice: cuando el partido político no participe en las elecciones regionales, por lo menos en 3/5 de las regiones, en las municipales en la mitad de las provincias, 1/3 de los distritos, bueno, se cancela la inscripción, pero eso se estaría suspendiendo o inaplicando. No sabemos hasta cuándo. Por no participar en la elección municipal de por lo menos 2/3 de las provincias. Tenemos que tener partidos políticos sólidos que tengan presencia a nivel nacional. Esa es mi observación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Aragón. Congresista Cutipa. Muchas gracias, presidenta. Presidenta,
de la argumentación del predictamen leído, todo basa en torno al pretexto de la emergencia sanitaria. Y discúlpenme, pero yo tengo que ser enfático en esto. Veo más que como un argumento, un pretexto, el tema de la emergencia sanitaria, sin pretender desconocer la situación actual en que nos encontramos. Pero bajo ese argumento de que las elecciones primarias no se puedan dar por condiciones sanitarias, es lógico que tampoco habrían las condiciones para que se realicen las elecciones municipales y regionales próximas. Mire el tiempo que se tiene de una a la otra. Se habla bastante de que se busca fortalecer los partidos políticos, pero siempre he notado que se pretende fortalecer los partidos políticos por decreto, cuando los partidos políticos deben fortalecerse por el trabajo orgánico, el trabajo interno, la formación política de sus militantes, cómo acoger a los simpatizantes para luego convencerlos, no sé si ideológicamente o estructuralmente, para que sean parte del partido político y fortalezcan un partido que sea vivo y no solamente se reúnan en fechas próximas a las elecciones, sean regionales, municipales o generales. Prueba de que sí se puede llevar adelante las elecciones son pues las que acabamos de pasar, las elecciones generales que pasamos y las que nos han llevado a nosotros a ser representantes en el Congreso. Mire, ¿a cuántos meses? Nosotros consideramos en consecuencia de que sí se deben realizar las elecciones primarias más democráticas. No queremos ir al derecho electoral comparado, pero si hacemos una revisión a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, se están realizando eventos electorales, eventos de elección casi de manera continua. Por lo tanto, pretender en este momento señalar que por la emergencia sanitaria se deben obviar parte del procedimiento electoral regional y municipal que se avecina, yo creo que es más bien hasta un tanto ofensivo, ya no para el pueblo único, ni para el pueblo de unos y el pueblo de otros, sino para el pueblo en general, que estoy seguro juzgará este predictamen que se está discutiendo esta mañana. Yo creo que así como se hizo anteriormente, se debe contar con la participación de especialistas y que nos vengan a explicar, ¿no?, qué tan viable es este predictamen, porque como les señalaba hace un momento, yo sostengo de que se debe llevarse adelante las elecciones primarias, que eso sí va a fortalecer los partidos políticos, va a fortalecerlos, va a consolidarlos, porque nada se fortalece, nada se consolida por decreto. Gracias. Muchas gracias, congresista, por su participación. ¿Alguna otra intervención? Sí, señora presidenta, si me permite intervenir nuevamente, por favor. Congresista Gerí, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, recogiendo un poco la última participación de mi colega, sí resulta importante que hay una exposición en esta comisión de parte de los especialistas o de los principales especialistas para que sustenten, ¿no?, y tengamos un panorama mucho más claro. Eso por un lado, es un pedido formal. Segundo, además, para que quede claro, nosotros también estamos a favor de que se realicen las elecciones primarias, ¿no? Ahí coincidimos plenamente con los colegas. Estamos en contra, en principio, del tema de que no se extingan los partidos cuando no se presenten en las jurisdicciones que la norma o que la ley manda, para que quede también claro ello, por lo cual también tiene que ser materia de debate. Y al mismo tiempo estamos observando, en principio,
el tema de la temporalidad de la aplicación de la modificación de las normas electorales, ¿no? Esas serían las observaciones y los comentarios complementarios, señora presidenta. Muchas gracias. Señora presidenta, congresista Wilson. Gracias, congresista Muñante. Muchas gracias, presidenta. Es importante resaltar que en este predictamen, ¿no?, se ha establecido que por motivos pues, de salud, ¿no?, de estar atravesando un contexto pandémico, es importante resaltar lo que señala la incorporación de la 13ª disposición transitoria, ¿no?, que señala que no pagarán multas por no votar las personas que son vulnerables al COVID-19, entre ellos mujeres embarazadas o con hijos menores o iguales a 2 años. Yo saludo esa modificación porque me parece importante que se den ese tipo de facilidades, así como la incorporación del 15ª disposición transitoria, que dice que el RENIEC remitirá mensualmente a la OMPE, ¿no?, a OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones, la relación de fallecidos posterior a la aprobación del padrón electoral, a fin de que ambos organismos electorales adopten en coordinación las medidas necesarias de acuerdo con sus competencias. Creo que eso es importante, justamente para darle mayor legitimidad a las autoridades elegidas, ¿no?, y que no se ponga en tela de juicio pues, los votos de las personas que han participado en dichas elecciones. Quisiera hacer una observación a la cláusula 11ª, ¿no?, en el artículo 3, ¿no?, que señala que las elecciones internas, ¿no?, numeral 1, las elecciones internas son organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, se encarga de la elaboración del padrón de electores en base a la información proporcionada por el Registro de Organizaciones Políticas ROP, del Jurado Nacional de Elecciones. Luego dice lo siguiente: la solución de controversias en sede jurisdiccional ante tachas, improcedencia de candidaturas o listas o solicitudes de nulidad de elecciones internas, la elaboración del cronograma correspondiente y la fiscalización de las elecciones internas están a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Yo solicito, presidenta, que esta parte, este último párrafo, ¿no?, se obvie, porque esto creo que generaría mayor carga procesal, ¿no?, haría un poco inviable esta legislación si lo que queremos es la agilización del proceso electoral. Yo propondría que en lugar de ese párrafo diga el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en temas jurisdiccionales, para que sea el Jurado Nacional de Elecciones con su reglamento el que incorpore las causales de solución, ¿no?, ante las controversias que se presenten. Esto para poder pues justamente darle el sentido a la norma, que lo que queremos es agilizar el proceso electoral de elecciones a autoridades regionales y municipales. Muchas gracias. Gracias, congresista, por su aporte. Lo vamos a tener en cuenta para la redacción final. Quería mencionarle al congresista Aragón respecto a su importante observación que en relación a los literales A y B del artículo 11A de la ley 28.094, que regula la Ley de Organizaciones Políticas, respecto a esta regulación sobre la suspensión de partidos políticos por no tener un número mínimo de afiliados en el caso del literal B y en el caso del literal A respecto a la causal de suspensión relacionada al número mínimo de comités en funcionamiento. Es preciso mencionarle que el Jurado Nacional de Elecciones lo tiene ya regulado de esa manera a través de las resoluciones 158 del Jurado Nacional de Elecciones y 458-2021, 158 del 2020 y 458 del 2021. En ellos se establece que ya no son de aplicación por parte del Jurado Nacional de Elecciones esta normativa. Es más, cuando se le ha solicitado opinión sobre los proyectos de ley 113 y proyectos de ley 128 al jurado, que solo se ha pronunciado respecto a ellos, en lo que corresponde a los literales A y B del artículo 11A,
el Jurado Nacional de Elecciones señala que no tiene objeciones en el ámbito de competencia del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, es decir, que en este caso no hay ninguna oposición al respecto. Quería comentarle eso, congresista Aragón, respecto a sus observaciones. Congresista Raimundo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Presidenta, en principio creo que todos coincidimos que estamos de acuerdo con la reforma política electoral. Hay circunstancias muy especiales que vive nuestro país y creo que el predictamen ha recogido de manera muy positiva estas realidades que exige que nos adecuemos, nos encontramos, y yo considero de que no es un pretexto, sino una realidad. El problema de la pandemia, la emergencia sanitaria, es un hecho y no podemos nosotros sustraernos de manera no correcta de estos elementos objetivos y materiales, y creo de que en vísperas de las elecciones regionales y municipales hay que adecuarlas, y en ese sentido el mecanismo por el cual el predictamen ha recogido de manera muy positiva. Me refiero entonces concretamente a la necesidad de suspender la aplicación de lo que es las elecciones primarias. Creo que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Esperamos que esta suspensión sea por única vez, obviamente, y después poder adecuarnos paulatinamente. En segundo lugar, presidenta, es lo referente a que también muy acertadamente se ha recogido de que pues el jurado no podrá disponer la exclusión de candidatos cuando la omisión de información que se imputa corresponde a datos que se encuentran en base de lo que aparece en los registros públicos o a cargo de entidades del Estado. Para eso existe la interoperatividad. Entonces, definitivamente esa es abre pues la norma la posibilidad de regular ese tipo de actuaciones, indicando que no se puede excluir a candidatos cuando omiten información que tiene el propio Estado. Eso era necesario resaltar porque eso ha sido uno de los elementos que manejaba de manera muy peculiar el Jurado Nacional de Elecciones a través de los jurados electorales especiales en las distintas regiones. Finalmente, presidenta, quiero plantear de que se ha señalado en el predictamen en cuanto se refiere a que los candidatos deben, o mejor dicho, deben haber renunciado las personas a su afiliación primigenia y deben estar afiliados a las organizaciones políticas hasta el 31 de diciembre del presente año, que solamente la norma actual permite hasta el 3 de octubre. Lo que planteo, presidenta, es de que este plazo de renuncias y afiliaciones debe ser extendida y pueda evaluarse que el plazo de renuncias y afiliaciones sea hasta 6 meses antes de las elecciones municipales y regionales del año 22, es decir, hasta el 3 de abril del año 2022. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señora presidenta, congresista Wilson Soto, quisiera participar, por favor. Congresista Soto, precisamente le estaba dando la palabra. Por favor, puede intervenir. Bueno, señora presidenta y colegas congresistas, tengan ustedes muy buenos días. El predictamen, en principio, busca modificar la ley 26.859, ley de organizaciones de elecciones, ley orgánica de elecciones, y la ley de 28.094, ley de organizaciones políticas. Señora presidenta, en el fondo se quiere que los partidos o movimientos regionales que no cumplan los requisitos para participar en las elecciones regionales y municipalidades del año 2022 lo pueden hacer. Sin embargo, señora presidenta,
que se debería buscar fortalecer los partidos políticos, que se cumplan la norma, y no beneficiar a los que están en margen con el pretexto de la pandemia. En verdad, que participar en la vida política del país es un derecho constitucional, pero bajo reglas preestablecidas, señora presidenta, y no que se vengan cambiando por intereses y que no precisamente buscan mejorar la vida democrática. Así, señora presidenta, incentivamos que los partidos o movimientos regionales solo esperan la época electoral para que a través de las leyes modificatorias o transitorias vuelvan a participar. Muchas gracias por la palabra. Congresista Soto, no lo estamos escuchando. Señora presidenta. Sí lo escuchamos ahí. No me han escuchado. La última parte, congresista. Decía que participar en la vida política del país es un derecho constitucional, pero bajo reglas preestablecidas. Bueno, no sé que vengan pues cambiando los intereses o que precisamente no hay que cambiar las reglas de juego, ¿no? Porque si bien es cierto, se habla para fortalecer los partidos políticos, pero ¿cuándo vamos a fortalecer a los partidos políticos si estamos buscando a puertas de las elecciones cambiando las reglas de juego? Solamente eso quería precisar, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Soto. Solamente mencionarles que estamos en un momento coyuntural diferente, especial, ¿no? Yo creo que finalmente todos aspiramos a que haya un sistema de partidos políticos consolidado, sólido, firme, y que podamos ir efectivamente hacia ese camino que nos es muy esquivo hace mucho tiempo. Creemos que sí debemos de darle solidez y mejorar la ley 28.094, que la verdad es que nos trajo algunos cambios como las elecciones internas en los partidos, pero creo que hay que modificar algunas cosas, ¿no? En este momento esta situación se presenta precisamente por la coyuntura, por los temas que tienen que ver con la pandemia, y por eso es que se está tomando casi las mismas excepciones que se han tomado para las elecciones generales del año 2021, ¿no? Casi no estamos yendo más allá de eso. Congresista Aguinaga tiene la palabra. Gracias, presidenta. Prácticamente se viene señalando lo que es una modificación que tiene que tener la viabilidad, ¿no es así? A nosotros nos parece razonable la prórroga a estas modificaciones de las leyes. No es excepcional ni ninguna excusa, porque la realidad es que vivimos una pandemia y ello ha traslocado todo un devenir normal que tenemos como país. Por eso, para ser concreto, en la prórroga del plazo, en el artículo 1 y en la 11ª disposición transitoria, deberíamos acoger una fecha fija para no estar discutiendo ni debatiendo, y proponemos el 31 de diciembre, justo para el cambio de las leyes, y el 5 de febrero para los reglamentos. Hemos escuchado ayer al jefe de la OMPE lo costoso que son los procesos electorales y lo costoso que sería llevar un proceso electoral en elecciones internas en más de 1.700 distritos. Por eso reafirmamos de manera concreta las dos fechas que le doy. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Aguinaga. Congresista Cabero. Gracias, presidenta. Presidenta, me parece un predictamen bastante positivo porque creo que es necesario adecuarnos a la realidad política que vivimos en este momento y frente a estas circunstancias. Sin embargo, en ese sentido, yo quisiera solicitar que en el artículo 2 del texto sustitutorio, en la 6ª disposición,
se haga una precisión respecto al... Se menciona aquí que se instalaría un portal electoral digital. Creo que eso es muy importante porque necesitamos ir caminando hacia la digitalización de los procesos electorales. Estamos en el siglo XXI y además si queremos justamente actuar mejor en tiempos de pandemia, creo que es algo muy positivo. Sin embargo, cuando se menciona que sea de carácter permanente, yo solicitaría que se incluya y para futuros procesos electorales, porque creo que esto debe quedar en el tiempo y este portal debe estar al servicio de los ciudadanos y de los partidos políticos de forma permanente, no solo en esta, sino en las futuras elecciones municipales y generales. Gracias. Gracias, congresista Cabero. Vamos a tomar en cuenta su intervención. ¿Alguna otra intervención? Congresista Aragón. Sí. Gracias, presidenta. Quiero precisar lo siguiente, señora presidenta. Sabemos que hay mucho interés en el debate de este predictamen y para que no se desinforme y tengan en cuenta algunos medios de comunicación también. Una organización política, de acuerdo a la ley de partidos políticos, tiene elecciones internas. Las elecciones primarias que aquí se están señalando son elecciones primarias generales abiertas para toda la población. Estamos hablando de las condiciones sanitarias que no permiten, por ahora, el ejercicio de estas elecciones primarias. Pero eso no significa, y a todos los que están atentos a este debate, por favor, juristas, colegas, medios de comunicación principalmente, que eso no limita que cada partido político tenga elecciones internas en su propia organización. Eso hay que informarse bien. Cada partido político tiene elecciones internas y las va a seguir teniendo. Eso es lo mejor que hay en la democracia interna. Según la ley de partidos políticos, algunos optan por elecciones internas abiertas, con afiliados y no afiliados. Otros partidos, elecciones internas cerradas, solamente con los empadronados y los afiliados. Y hay otras organizaciones políticas que tienen sus elecciones internas a través de asambleas, ¿no?, internas, comisiones, delegados, etc. Entonces, eso va a existir, va a seguir y tiene que seguir. Por ejemplo, en Acción Popular, para elegir a los congresistas, y no ha sido la excepción, el año pasado, en el mes de noviembre, elecciones internas cerradas, todos los afiliados a votar, en Cusco, Acomayo, Canas, Chumbivilcas, Espinar, en todas las provincias. Eso tiene que seguir en todas las organizaciones políticas. Algunas optarán por asambleas, delegados, etcétera, como quiera ser. Eso. Lo que acá se está suspendiendo es las elecciones primarias, ¿no?, que además de estas internas existan las otras, ¿no?, en la calle, por los fundamentos que usted ha señalado. Entonces, que quede bien claro que las elecciones internas de cada organización política siempre tienen que llevarse a cabo y cada partido optará la vía más correcta necesaria. Gracias. Congresista Aragón, muchas gracias. Muy importante su aclaración, porque efectivamente puede esto llevar a confusión algunos medios de comunicación, a la opinión pública, en el sentido que estaríamos dejando de hacer elecciones internas en los partidos políticos, y eso no es exacto. Lo que en este momento se está dejando en suspensión, no eliminando, son las elecciones primarias, que serían una modalidad que recién se ha introducido en modificaciones recientes, que hasta la fecha no se ha aplicado
y que implicaría que todos los ciudadanos, sin excepción, tengamos que salir a elegir a los candidatos de los diferentes partidos políticos a nivel nacional. Esto significaría una elección anterior a la propia elección para elegir a los gobernadores regionales, a los alcaldes. Y esto es lo que en este momento, como ocurrió en la elección del 2021, se declararía, de considerarlo ustedes pertinente y luego el Pleno, se declararía en suspensión y en el momento oportuno, seguramente dentro del afán que todos tenemos del fortalecimiento del sistema de partidos políticos y el incentivo a la participación ciudadana puedan retomarse en su momento. Congresista Cerrón, tiene usted la palabra. Sí, efectivamente, el espíritu democrático, el pensamiento de la democracia se fortalece en estos debates y no se está tratando de eliminar aquello que se ha propuesto en las elecciones primarias. Lo que pasa es que estamos asumiendo esa condición por la realidad emergente de la COVID-19. Es decir, hay que ver ese contexto y entender que esto no está derogando, no está eliminando, sino temporalmente lo estamos asumiendo como tal. También quería pedir, si fuera posible, que se amplíe la afiliación, ¿no?, de reincorporación, incorporación o renuncias hasta 6 meses antes de las elecciones, si fuera posible. Toda vez que estamos de repente modificando estos temas, entonces se ampliaría hasta el 3 de abril de 2022, a fin de fortalecer mejor la democracia. Muchas gracias. Gracias, congresista Cerrón. Yo tengo acá el calendario, el cronograma de las elecciones regionales y municipales y tenemos también que las elecciones primarias en los partidos son hasta el día 9 de abril. Entonces, por eso es que se había considerado como un plazo prudencial hasta el 31 de diciembre. Entonces, esa era la propuesta que se había presentado, porque dado que las elecciones internas de los partidos se llevarían a cabo, no, perdón, esta es la fecha, esta es para las primarias, ¿no? A ver, perdón. Sí, sí, corrección. Es el plazo del 9 serían de las posibles elecciones primarias, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, si no pasamos a la votación con, por supuesto, los aportes que han realizado y con las anotaciones que tenemos respecto al nuevo texto. Señora Presidenta. Señora Presidenta, la palabra. ¿Sí? Sí, señora Presidenta. Sí, Cutipa Cama. Sí. ¿Sí, congresista? Sí. Sí, señora Presidenta. Antes de que se vaya el voto, yo insisto, ya como un pedido formal, de que se convoque, como se hizo en sesión anterior, a especialistas para que nos den de repente algunas opiniones ya especializadas sobre el tema y en base a eso se pueda opinar. Yo ya no quiero centrarme mucho en el tema de fondo, pero yo creo que es pertinente y necesario que se cuente con la participación de especialistas. Gracias, congresista. Solamente comentarle que hemos recibido los informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de OMPE, informes por escrito, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Asociación de Municipalidades del Perú, que, a ver, solamente para leerle las conclusiones, por ejemplo, del informe de AMPE, señalan... dice, consideramos necesaria la presente propuesta de ley. Dice, firma esta comunicación Álvaro Paz de la Barra, busca de manera técnica y